Alabemos al Señor, invoquemos su nombre, porque el corazón de los que le buscan de todo corazón se alegra en gran manera. Y también, amados amigos y hermanos, cuando la iglesia se une para cantar, para orar, para tener comunión, allí Dios, el Señor, envía bendición y vida eterna. Por eso te invitamos a que te unas con nosotros a esta fiesta, a este banquete, a este momento de alabanza y de adoración, porque hoy Dios traerá muchas bendiciones a tu vida. Y vamos a iniciar este momento pidiendo la dirección de nuestro Dios por medio de esta oración de ofrecimiento. Amoroso Dios, te damos gracias, Señor, en este momento, por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, para alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Permite, Señor, que las palabras que escuchemos, basadas, Señor, en la Santa Biblia, en tu palabra, puedan hacer eco, Señor, y que la apliquemos, Señor, en nuestra vida diaria. Que seamos fieles, Señor, a tu palabra, porque tú eres fiel, Señor, aun cuando nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Permite, Señor, que te sirvamos, que en nuestra vida diaria haya congruencia, Padre, con lo que nosotros hablamos y decimos de ti. Bendice a tus hijos, recibe, Señor, este culto, esta alabanza que elevamos a tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Con mis labios y mi vida, te alabo, Señor, te alabo. Con mis labios y mi vida, te alabo, bendito Señor. Esta es la letra del himno número 410, que a continuación entonaremos. En los días de prueba, himno 382. En los días de prueba y de lucha cruel, mi alma auxilio jamás halló, pero vino presto el amigo fiel, con su diestra la me estrechó, con su diestra la me estrechó, con su diestra la me estrechó. En los días de prueba y de oscuridad,
su diestra la me estrechó, con su diestra la me estrechó, en los días de prueba y de oscuridad, en su diestra la me estrechó. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Pero esta palabra, para que la podamos compartir, tenemos que tenerla en nuestro corazón y en nuestra mente. Y para tenerla en nuestra mente y en nuestro corazón, tenemos que leerla. Así que, hermanos y amigos, vamos a leer en este momento la palabra de Dios, ¿verdad? En la que vamos a tener la meditación en esta hora, la reflexión, en el Salmo 27. Salmo 27, que tiene un título ahí. Jehová es mi luz y mi salvación. Leemos, hermanos y amigos, dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién ha de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido tú. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. En esta palabra, preparémonos para escuchar el mensaje de Dios a nuestra conciencia y palabra de esperanza en la voz del pastor Lázaro Juárez Chan. Que Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. Reciban un caluroso abrazo. Un día regresaremos para estar en la casa del Señor y abrazarnos y darle gloria al Señor por habernos concedido pasar la tormenta bajo sus alas omnipotentes. En esta ocasión vamos a meditar en el capítulo 27 de los Salmos. El Salmo 27 lo escribió
el rey David. Fíjese cómo comienza el Salmo. El Salmo comienza diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Llama poderosamente la atención que dice, Jehová es mi luz. Y precisamente David estuvo en muchos momentos de oscuridad. La oscuridad está asociada con las tormentas de los problemas. ¿Recuerdas tú en el Salmo 40, cuando David comienza diciendo en el Salmo, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí, escuchó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo que me tragaba, y me sacó de allí y puso mis pies en tierra firme, en roca. Después puso en mi boca un cántico nuevo, para que todos los que no conocen al Señor crean en Dios. David estuvo en muchos momentos de oscuridad en su vida. El Salmo 34 dice, hablando de los momentos de desesperación muy grande en su vida, este pobre clamó, Jehová le oyó y lo libró de sus angustias. Claman los justos, Jehová los oye y los libra de todos sus temores. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y los libra de todos sus problemas. David estuvo en muchas encrucijadas de su vida, desde joven. David fue invitado a vivir en el palacio cuando el rey Saúl llegó a ser el rey. De pronto Saúl desobedeció a Dios y su vida comenzó a cambiar y ser un desastre. David dormía en la corte, en el palacio. En una ocasión, en un arrebato de la furia del rey Saúl, teniendo enfrente a David, levantó su lanza y la tiró, y David, como buen soldado, esquivó la lanza y se escapó de morir, atravesado por la lanza del rey Saúl. En otra ocasión estaba durmiendo, ya casado con la hija del rey Saúl. Y cuando lo fueron a buscar a la cama donde estaba durmiendo, su propia esposa, hija del rey, le dijo, y él huyó, escapó. Y él comenzó a huir. Y David se convirtió en la obsesión del rey Saúl. Y entonces se dedicó a cazarlo, se dedicó a buscarlo para encontrarlo y matarlo. David huía por todo el territorio del país de Israel, hasta que llegó un momento que ya no había lugar donde esconderse dentro de la tierra de Israel y no le quedó otra sino cruzar las fronteras e irse a tierra de enemigos. Imagínese, se fue a tierra de los filisteos, enemigos número uno, con quienes él había batallado y le había matado a miles. Los filisteos lo odiaban porque sabían que él les había matado en las batallas a miles de sus soldados. Fue tanta la desesperación del rey David, o en ese tiempo todavía no era rey, que tuvo que ir a tierra de sus enemigos. Él pensó que nadie lo iba a reconocer. Pero rápido lo reconocieron, lo identificaron
y le fueron a decir al rey filisteo que aquel soldado que les había dado tremendas bajas y les había matado miles de soldados, estaba en tierra de ellos. Lo atraparon y lo llevaron ante el rey. David en su desesperación sabía que lo iban a matar. Le dijeron, con que tú eres aquel que hasta canto hicieron de ti diciendo que tú nos habías matado a 10,000 de soldados. Entonces no tenía esperanza de vivir. Su suerte estaba echada, ya lo iban a matar. En la desesperación de morir, porque era un hecho, él se hizo el loco y comenzó a babear y comenzó a ser como un loco. De tal manera que el rey quedó impresionado y dice, bueno, este pobre sí regresó acá, pero ya no vino a pelear. Ya está loco, ya perdió la razón. ¿Qué le vamos a hacer a este pobre loco? Y David seguía ahí babeando y haciendo tonterías como un loco. Entonces, dijo el rey de los filisteos, suéltenlo, déjenlo que se vaya, pobre loco, ahí va a morir loco. Ahí va a pagar todo lo que hizo a nosotros. Y lo soltaron. Y apenas lo soltaron, David huyó nuevamente a sus tierras. Él no estaba loco. Y aunque parezca una tontería humana, Dios de esa manera lo salvó. Mire lo que Dios es capaz de hacer para salvar a sus hijos. Y David pensó, ¿y ahora a dónde puedo huir? No hay un lugar en donde yo pueda huir. Entonces él pensó, ahora voy a huir, me voy al desierto. Y allá en el desierto tengo parientes, familias mías que ahí viven. Ellos han sobrevivido y se han adaptado a vivir en esa tierra inhóspita y ahí hay muchos huecos, ahí hay muchas cavernas bajo el desierto, bajo la arena. Y ahí me voy a esconder. Y como son mis parientes, como es mi familia, seguro que ellos me van a proteger. Entonces él se fue con su familia. Allá, según él, iba a estar muy seguro, porque era su familia. Ellos no lo iban a delatar, lo iban a proteger. Y se metió en uno de los huecos, en una de las cavernas, ahí estaba viviendo. ¿Saben una cosa? Qué equivocado estaba. Inmediatamente uno de sus familiares le fueron a dar la noticia al rey hasta el palacio que David estaba escondido entre ellos, su propia familia. Y como David estaba bien confiado, maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Biblia. Pues él estaba bien confiado, viviendo ahí. Él pensó, pues aquí voy a vivir todo el tiempo hasta que muera Saúl y entonces voy a salir. Nadie me va a delatar. La familia lo traicionó y lo delató. Entonces, en un plan muy secreto y sigiloso, Saúl fue con todo su ejército al desierto y rodeó la cueva en donde estaba David. David había escapado de todas, pero ahora no tenía escapatoria. Lo único que tenía que hacer el rey, porque fue el rey con su ejército, porque el gusto de él es que él lo iba a atrapar. Es que él lo iba a atrapar y que no tenía escapatoria. Iban cerrando poco a poco la pinza. Y él ahora, David, sí pensó, ahora sí, no me podré escapar, ahora sí voy a morir. Realmente no había ya manera de huir, manera de escapar, y él estaba solo.
Entonces Dios actuó. Justo cuando estaban a punto de dar el golpe final de atraparlo, vino uno de sus soldados corriendo y le dice: Señor, por acá vienen los enemigos, el país viene con sus soldados, un país enemigo, y están acercándose a la ciudad capital y vienen a quemar la ciudad, a saquearla y a destruirnos. Y entonces Saúl dijo: bueno, ¿y ahora qué hago? Si pierdo tiempo atrapando a David, que ya lo tengo en mis manos, van a entrar estos y van a destruir la ciudad. ¿Qué voy a decidir? Bueno, mejor me regreso con mis soldados para defender la ciudad. A David después, ya luego regresó. Y se tuvo que regresar. Y así Dios salvó a David. Justo en ese momento, cuando David vivió esa situación muy difícil, viviendo en la cueva y en la oscuridad, viviendo tantos momentos de oscuridad en su vida, por eso es que él escribe este salmo y dice: Jehová es mi luz. Jehová es mi luz. David pasó por mucha oscuridad de problemas en su vida. Pero no solamente dice es mi luz, sino dice mi salvación. No solamente fue su luz, fue su salvación, porque lo salvó muchas veces el Señor, y sobre todo en ese momento que era imposible humanamente que se salvara. En ese salmo es una situación donde él está viviendo una cuestión muy difícil. Está viviendo el terror de la muerte. Está viviendo el pánico de la muerte. Lo tiene rodeado la muerte. No hay escapatoria. Está en oscuridad. Pero Dios los sacó de allí a la luz y los salvó. Por eso él dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Ha sido mi luz, es mi luz y será mi luz. Me ha salvado, me salvará ahora, me salva ahora y me salvará después. Por eso dice él: si él ha sido mi luz en los momentos más difíciles de la vida, ¿de quién temeré? De si ya no voy a tener miedo. Y luego sigue diciendo: Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Por qué de atemorizarme? Hermano, fortaleza de mi vida. Usted y yo somos frágiles. Usted y yo a veces somos presa de la angustia. Muchas veces decimos: hermanos, no te angusties. Sí, es nuestro deseo, pero a veces no podemos evitar que nos angustiemos. Si usted lee todos los 150 salmos, especialmente todos los salmos, en su mayoría que escribió David, un gran hombre de fe, que estuvo en mucha oscuridad siendo perseguido, él habla de que él tuvo temor, él tuvo angustia, él tuvo desesperación, él lloró. Riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están hinchados y gastados de tanto sufrir, dice él. Él como humano, siendo un hombre tan fuerte, sufrió en carne propia la angustia, el miedo, la depresión, la desesperación, pero el llanto, el lloro. Pero en medio de toda esa situación, la soledad, ¿cuántas veces nos habla que él se sentía solo, abandonado por Dios, enfermo y Dios decía: ¿dónde estás? Pero a pesar de toda esa situación que él vivió,
nunca dejó de buscar a Dios, nunca dejó de recurrir al Señor, nunca dejó de confiar al Señor. Por eso él dice, después de todas estas experiencias, dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. David desde muy joven fue un valiente soldado. Siempre fue a la guerra. Nunca perdió una batalla. Siempre regresó victorioso, pero eso no significa que no estuvo a punto de morir. Cuando él ya estaba avanzado de edad, dice la Biblia, que un día fue con sus soldados, ya siendo viejo, a una batalla, a pelear la guerra. Ya las fuerzas físicas ya no eran igual, sus reflejos ya no eran igual. Y cuando ya lo tenía atrapado un soldado enemigo y cuando estaba a punto de darle estocada para matarlo, en ese momento uno de sus soldados le salvó la vida y le dijeron al rey David, oh Señor, que sea la última vez que salgas porque ya estás viejo, ya tus fuerzas ya no son las mismas que antes, tus reflejos tampoco. Imagínate que hubieras muerto aquí, ¿qué le íbamos a decir al pueblo? Y te necesitamos en el pueblo, le decía. Porque David era un gran soldado. No había habido un país con quien se enfrentara que no les ganara las guerras, las batallas. Por eso todos los reyes de los países enemigos lo odiaban. Habían hecho un pacto entre ellos. ¿Y cuál era ese pacto? ¿Cuál era esa alianza? En esa alianza dijeron, se juntaron, hicieron alianza los reyes, juntaron sus soldados y dijeron, no vamos a descansar hasta que no comamos sus carnes. Así dijeron. ¿A usted no le viene a la mente esa palabra, comer sus carnes? ¿Usted se acuerda cuando se enfrentó, jovencito David, al gigante blasfemo incircunciso de los filisteos? Cuando lo vio que David se le acercó con su honda y sus piedritas en las manos, se comenzó a reír Goliat y les dice, ja, 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 vienes conmigo con palo, con piedra, piensas que soy perro, pues daré a comer tus carnes a las aves, a los perros. ¿Se acuerdan? Pero no fue así. No fue así. Quienes comieron sus carnes fueron las de él. Las aves comieron las carnes, pero de Goliat, no de David. Ahora todos los reyes han hecho una alianza para ir contra David y han jurado comer sus carnes. Pero David dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, aunque ellos hayan jurado juntarse, pactar y comer mis carnes, dice David. Y mire qué sigue diciendo las Escrituras. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Sí, mi hermano. David vivía eternamente agradecido por Dios. Y no había otro hombre como David que amara tanto las moradas, es decir, el templo de Dios. Y él dice, una cosa le he pedido a Dios que me cumpla, que yo esté en la casa de Dios todos los días de mi vida, para morar allí, para contemplar lo hermoso que es Dios y para estar siempre meditando en Él.
porque Él me va a esconder en su tabernáculo, porque Él me va a esconder en lo reservado de su morada. Amigo, no entendamos esto literalmente. Oye, esto no significa de que nosotros vamos a agarrar nuestras maletas y nos vamos a venir todos a vivir al templo y ahí vamos a vivir todos los días, porque entonces vamos a ser más santos y vamos a estar más cerca de Dios. No, no es así. Entendamos el contexto en que se dan las cosas. En los tiempos de David, todavía no se había construido el gran templo. Eso lo construyó Salomón. Acuérdase que Dios, el anhelo del corazón de David fue construirle un templo al Señor. Pero Dios no le permitió a David. Le dijo, tú no me vas a construir templo. David lo que hizo fue recoger todo el dinero. Pero Dios le dijo, tú no, tu hijo sí. Y fue Salomón quien le construyó la casa al Señor, el templo. Así que en los tiempos de David todavía existía el tabernáculo portátil, el templo portátil. Y ahí en el templo, la gloria de Jehová había descendido. Siempre se mantenía una parte reservada del templo, se mantenía lleno de la gloria de Dios. Era el lugar santísimo en donde estaba el arca del pacto. La caja de madera que estaba cubierta de oro con su tapa y con los querubines de oro sobre la tapa, y allí estaba lleno de la gloria de Dios. Todo el que quería buscar a Dios tenía que acercarse al Señor en el templo. Y como David amaba estar cerca de Dios, por eso es que él quería estar siempre en el templo. Porque estar en el templo era estar cerca de la gloria del Señor. Y él dice, él me va a reservar en su morada. Y la reserva, la parte reservada donde nadie podía entrar, era el lugar santísimo. Y fíjate una cosa, qué interesante, porque David no podía entrar allí, aunque era el rey, no podía entrar allí. Sin embargo, él dice, en el día difícil, él me va a esconder allí. Aunque él no podía entrar allí, solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, con la sangre del cordero sacrificado por el pecado de todo el pueblo. Sin embargo, él dice, me va a reservar en ese lugar en el día del mal. ¿Qué es lo que quiere decir David? En el día del mal, en el día de oscuridad, en el día del conflicto, en el día de la peste, el Señor me va a esconder en su presencia. Por eso más adelante dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, y tu rostro buscaré, oh Jehová. Entonces lo que está diciendo es de que en los momentos difíciles Él estará lo más cerca posible de Dios. Y estando cerca de Dios, muy cerca de Dios, estando en su presencia, es el lugar más seguro para habitar en medio de toda esta peste, de toda esta pandemia. Tú no puedes alejarte de Dios. Estos son los momentos de acercarse a Dios. El Salmo 121 dice, tú serás como mi sombra, dice, a mi mano derecha. Mi estimado amigo, donde quiera que encuentres una sombra, aunque la veas de lejos, no te va a dar la sombra. Tú allá de lejos estás cansado, asoleado, el sol te está dando, sudoroso, cansado, y ves que un árbol da sombra. Pero si la ves de lejos, aunque ese árbol de sombra no te va a refrescar. La única manera de que te pueda dar esa sombra, refrescar tu cuerpo, es que tú te acerques a la sombra. La sombra no va a venir a ti,
Yo nunca he visto así de lejos un árbol que esté dando sombra y le diga yo, árbol, ven para acá para que me des la sombra. No, eres tú que te tienes que acercar a la sombra para que te dé esa sombra y refresque tu ser. Acércate tú a Dios. Entre más cerca estés, más te da la sombra. David lo dice en este salmo de otra manera más hermosa. Dice, yo voy a buscar tu rostro. Buscar el rostro de Dios, buscar la presencia de Dios, es ir y buscar su sombra que refresque mi alma. Cuando tú estás asoleado, cargado, y tú tiras tu carga en esa sombra, oh, cómo descansas, cómo regresa la vida, cómo encuentras fuerzas, frescura. Si tú te acercas en estos momentos que sientes que estás cargado emocionalmente, te acercas a la sombra, al rostro, a la presencia de Dios, vas a descansar, amigo. Vas a descansar. Hoy necesita descansar nuestra alma. Hace unos días en una predicación dije que existen muchos grupos de terapia. Hay psicólogos, hay psicoanalistas, hay terapistas, hay psiquiatras, hay de todos que saben mucho. Y te pueden dar medicamentos y todo. Pero yo siempre me he preguntado, ¿a cuándo van a encontrar un medicamento, una pastilla, una terapia que ayude al alma? No hay medicamento para el alma, no hay catarsis para el alma, no existe tratamiento para el alma, no existe pastilla para el alma, no existe nada de eso. Te pueden ayudar un poco en tu situación emocional, pero al alma no la van a ayudar en nada. Es el único que puede dar descanso a tu alma. El único que puede refrescar tu alma es Dios, pero te tienes que acercar a la sombra de Dios. Acércate a Dios para que te dé tu sombra, su sombra. Acércate a Dios, busca su rostro, busca su presencia para que tu alma descanse. David dice, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Fíjate qué hermoso cuando yo leí este salmo. De pronto David viene hablando de fe, de descanso. De pronto como que el miedo lo vuelve a agarrar. Y te digo una cosa, el miedo va y viene, el miedo va y viene. ¿No te ha pasado que hoy sentiste mucha fe y te sentiste arriba, pero mañana amaneces con un miedo tremendo? Es que así es el miedo. Va y viene, va y viene, va y viene en cualquier momento. No te va a dejar, no va a dejar de estar molestando. Pero no te asustes, porque la medicina para el miedo es Dios. Cuantas veces venga, cuantas veces acércate a Dios. Cuantas veces venga y sientas algo así en tu alma que está ansiosa, miedosa, acércate al Señor. Allí vas a encontrar las fuerzas para triunfar en tu debilidad, en tu fragilidad. Siempre vas a encontrar las fuerzas en el Señor. Su sombra te va a dar frescura y fe en tu alma. Y vas a ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y no le darás lugar al miedo para que te atrape. No le des lugar al miedo para que te atrape. Mi estimado hermano, mira qué sigue diciendo la Biblia. Dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean.
Yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas, dice. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no esconda tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, apela a todo lo que Dios ha hecho en tu vida y lo seguirá Él haciendo. Mira cómo termina diciendo este salmo. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Fíjate bien lo que dice. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, aquí. No sé si en alguna ocasión el diablo no ha traído algún pensamiento a tu vida, pensando de que ya no vas a vivir. El enemigo es posible que en algún momento en nosotros nos ponga la idea de decir, bueno, yo creo que ya de esta no voy a pasar, que no voy a sobrevivir a esto. Ya hasta aquí se acabó todo. David dice, si yo no creyese que voy a seguir viviendo, por la bondad de Jehová, hubiera yo desmayado. Si tú crees que no vas a vivir ya, que el coronavirus te va a matar, entonces ya estás listo, ya estás derrotado, ya estás en la lona. Pero aún David, cuando estaba rodeado, cuando no tenía esperanza de escapar, mira, ve lo que tenía en su corazón. Él decía, por la bondad de Dios, yo voy a seguir viviendo. Hace unos días puso el diablo en mi corazón eso. Yo fui a ver allá por donde tenemos un cuartito que el Señor nos regaló, allá por Villahermosa. Ya estaba con mi esposa y le comencé ya a decir a mi esposa, ya como el que va a morir, ¿no? Y le comencé a decir, haz esto, al otro. Pero después reaccioné, bueno, ¿y quién se está muriendo? Pues, mire cómo es el diablo. El diablo es capaz de meterte ideas en la cabeza. El diablo es capaz de decirte, ¿sabes qué? Ya despídete porque vas a morir. Claro que sabemos que vamos a morir, pero no va a disponer este virus de nuestra vida. El que va a disponer de nuestra vida es Dios. Y vamos a morir cuando Dios diga. Así que no es cuando nosotros sintamos que vamos a morir, ni nada de eso. Porque si no, hermanos, vamos a desmayar. Ya vamos a estar muriendo antes de morir. Por eso dice David, aún en las circunstancias más difíciles que vivió, de muerte, él en su corazón albergó una esperanza. Yo veré la bondad de Jehová y seguiré aquí en esta tierra de los vivientes, porque si no lo creo, voy a desmayar. Si usted no cree que usted va a seguir viviendo por la bondad de Jehová, aquí usted va a desmayar. Usted se va a encerrar en su cama. Usted se va a encerrar en su casa. Y usted no va a tener ganas de nada porque usted ya se va a creer muerto. No, usted tiene que aferrarse a esta promesa. Aferrarse a esta palabra que dice, por la bondad de Jehová, yo voy a seguir viviendo en esta tierra de los vivientes y por lo tanto yo no voy a desmayar porque yo creo que Dios me va a dar vida. Esa es la fe de David. Y David no murió cuando sus enemigos quisieron. Tenía enemigos. ¿Y qué enemigos que tenía? Tenía millones de enemigos, millones de soldados que estaban tras de él, tras su cabeza. Pero él no murió cuando el enemigo quiso, ni los enemigos quisieron.
Él murió de viejito cuando Dios quiso. ¿Por qué? Porque él creyó que por la bondad de Jehová él seguiría viviendo hasta que Dios dijera. Por eso él no desmayó, porque lo creyó. Y es lo que tenemos que apropiarnos de esa promesa del Señor. Mira cómo termina diciendo: aguarda a Jehová, espera a Jehová, espera en Él. ¿Y qué lo sigue diciendo? Esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Por qué te debes esforzar? ¿Por qué se debe alentar tu corazón? Porque por la bondad de Jehová seguirás viviendo en esta tierra de los vivientes, por la bondad de Dios. Y eso, créelo. Espera en eso y esfuérzate, y que esto aliente tu corazón. Vamos a orar. Señor y Padre, somos débiles, Señor. David sufrió de muchas debilidades humanas. En el Salmo 34 habla de temor, habla de aflicción, habla de desesperación. En otros salmos habla de soledad, en otros salmos habla de lloro, mucho lloró. Y así, Señor, Él sufrió lo que nosotros sufrimos. Él sufrió lo que un hijo de Dios como humano sufre. Pero a pesar de su lloro, de su temor, de su aflicción, de su desesperación, de su soledad que sintió, a pesar de que sintió a veces morir, siempre esperó en ti y clamó a ti, Señor. Como Él dice, no, yo hubiese desmayado si yo no hubiese creído que iba a seguir viviendo por la bondad de Dios. Y eso alentó su corazón. Y eso hizo que se esforzara su corazón, Señor. Señor, en los momentos de oscuridad, sé tú nuestra luz. Estamos rodeados de este ejército enorme de virus asesinos, nos tienen sitiado y amenazan con matarnos, amenazan, Señor, con acabar con nuestras vidas y de nuestros seres queridos, de papá, de mamá, del esposo, de los hijos. Amenaza este ejército terrible de virus. Pero tú eres nuestra luz y eres nuestra salvación. Y aunque quiere este virus comer nuestras carnes y destruirnos, Señor, ayúdanos para creer en tu bondad, que seguiremos viviendo en esta tierra de los vivientes hasta que tú digas, que se aliente nuestro corazón y se esfuerce nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. En la palabra que acabamos de leer, hay un texto que dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Haciendo una analogía, puedo decir, aunque te hayas quedado sin trabajo en este tiempo, aunque te hayas quedado sin el recurso económico, con todo eso Jehová te proveerá y te sustentará. Y si así lo crees, amado hermano y amigo, si de gracia has recibido, dad de gracia. Es el momento de ofrendar a como Dios y tú y usted ha propuesto en su corazón. Cantamos. Dice Dios.
Bueno, llegamos a la hora de despedirnos, de decirnos un hasta luego, porque seguiremos viéndonos por este medio donde se comparte la palabra, donde cantamos a distancia, pero lo hacemos porque lo hacemos para la gloria de Dios. Pero a modo de confirmación, amigos y hermanos, quiero dejarles la palabra que ya hemos escuchado y pues la pueden leer en sus casas, este Salmo 27 en el que fue la meditación. Y cree pues que la bondad de Dios es real. Eso te permitirá. Cree, no desmayarás, eso te sostendrá. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, espera en la misericordia de Jehová, que la misma palabra de Dios dice que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Nos despedimos, hermanos, y nuevamente les decimos que Dios les bendiga, les guarde y les prospere en todo, en todo. Terminamos con la última oración. Padre bendito, maravilloso eres, Señor. Grande eres. Está aquí nuestra vida, Señor. Esto es todo lo que somos. Conoces el interior de nuestra vida, Padre. Tú sabes nuestros pensamientos. Tú sabes todo lo que hay dentro de nosotros. Gracias, Padre, porque tu presencia, tu poder en nuestras vidas nos ayuda a estar combatiendo en la fe ante esta batalla de esta noche oscura. Pero en la oscuridad tú eres nuestra luz, tú eres nuestra salvación. No temeremos. A pesar que nos sentimos rodeados y sitiados por este ejército de virus mortal, tu palabra nos infunde aliento y nos dice que no debemos tener temor, porque tú estás con nosotros. Señor, ayúdanos a creer que por tu bondad, te alabaremos y seguiremos en esta tierra de los vivientes para testimonio, para predicar tu palabra, para ir por las calles, los parques, por todos lados, más que nunca con el poder de tu Espíritu Santo, hablando con pasión y entrega de Jesús que salva nuestras almas. Señor, no está claro en nuestra mente cómo vino este virus. Lo que sí está claro en nuestra mente es que no está bajo tu control. Nada se escapa del control de tu poderosísima mano. Este virus no dispone de la vida de tus hijos. Y si alguien ya partió y se fue contigo, no fue porque el virus lo decidió, sino porque tú lo decidiste. Bendito Señor. El diablo quisiera hacernos creer eso para sembrarnos pánico, para sembrarnos miedo. No permitas que nos pase como el pueblo de Israel, que solo un mensaje y un informe de unos cuantos minutos cundió a más de 1 millón de personas en miedo y pánico, y que ese miedo le duró 40 largos años y los mató en el desierto. No permitas, Señor, que el enemigo nos haga pensar
que nuestros días ya se acabaron en esta tierra. No, porque si así llegásemos a pensar, vamos a desmayar, Señor. Pero David dice, hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Señor, toma nuestros miedos, toma nuestras aflicciones, toma nuestra desesperación, toma nuestras tristezas, toma, Señor, nuestros lloros, toma toda nuestra vida y ayúdanos a darnos tranquilidad, paz en medio de la tormenta, porque veremos la gloria de Jehová. Bendice a mis hermanos que junto con este tu siervo estamos trabajando en tu reino para llevar a tu pueblo, a tus ovejas, el pan espiritual, Señor. Guarda sus familias. Tómanos en tus poderosas manos y guárdanos de esta peste, Señor. Líbranos de esta peste, Padre, en la sangre poderosa de Jesús. Extiende tus alas y tráenos bajo tus alas, porque ahí estaremos seguros. Tu escudo y tu adarga nos protejan, Señor. Tú eres nuestro castillo. Todos los castillos son impresionantes. Estructura. Sus paredes son enormes de grueso. Tiene túneles y búnker. Porque los castillos fueron hechos para que vivan los reyes, los príncipes y las reinas. Y se hicieron de esa manera, su estructura impresionante, fueron fortalezas a propósito. A prueba de huracanes, de terremotos, a prueba de los enemigos cuando fueran atacados, pudieran estar a salvo los reyes. Y el profeta David dice que eres castillo mío, Señor. Tu palabra dice que somos príncipes, reyes y sacerdotes al creer en Jesús. Y la gran fortaleza impresionante, impenetrable, eres tú, Señor. Sé nuestro castillo, en donde tu pueblo viva, protegido del enemigo y de toda acechanza y de todo ataque de enemigos, Señor. Despídenos en paz. A tu pueblo tráele sanidad, y a los que sufren, a los médicos, a las enfermeras, a todo el personal de salud y a todos mis hermanos que sufren y aquellos que no te conocen, que puedan venir y habitar al abrigo, a la sombra, bajo las alas del Dios Todopoderoso. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia salvadora de nuestro Señor Jesús, que el amor eterno del Padre Celestial y la consolación y guía del Santo y bendito Espíritu esté con vosotros, con los que sufren y con todo el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén.